Hola, hola, buenas. Los saluda Jorge Yauri Padilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde se encuentren al ver este video. En esta ocasión voy a presentar un tema sobre ingeniería eléctrica. Bueno, aplicado a la ingeniería. Se trata de la medición de la resistividad del suelo, o sea, de un terreno, ya mediante electrodos hemisféricos. Un tema que lo hacía en mis clases de electromagnetismo o teoría electromagnética cuando dictaba en las universidades. La medición de la resistividad del suelo, o sea, del terreno, ya mediante electrodos hemisféricos. Vamos a empezar primero con el caso de un electrodo. Ya, un electrodo hemisférico. O sea, la mitad de una esfera. Este electrodo obviamente es metálico. Su conductividad es mucho mayor que la conductividad del terreno. Ese hemisferio, esa mitad de la esfera, se debe colocar al ras del terreno. El terreno es esto. O sea, la parte plana debe estar al nivel de la superficie. ¿Ya? O sea, el terreno es todo esto. Ya, pero vamos a empezar con la resistividad. O sea, la resistividad es la inversa de la conductividad. Y entonces, la resistividad de este terreno, vamos a llamarle, o sea, la conductividad primero, la conductividad sigma. Sigma. Esta es la conductividad del terreno. O sea, del suelo. Claro, obviamente aquí estamos considerando como una conductividad promedio, porque eso va a depende cómo es el suelo, cómo es el terreno. Puede haber capas, puede ser arcilloso, arenoso, ya, terreno seco, húmedo, depende. Pero aquí estamos considerando más o menos como el promedio. ¿Ya? Entonces, este sigma minúsculo es la conductividad, pues digamos promedio, ya promedio del suelo, del terreno. Tenemos aquí el electrodo, este es el electrodo hemisférico. El electrodo hemisférico, o sea, la mitad de una esfera de radio R mayúscula. Ya, mediante alguna fuente, por ahí baja una corriente. Baja una corriente, por ejemplo. Una corriente I, en continua. Ya, una corriente I que topa a la parte plana, ¿no? A la parte plana del electrodo, y esa corriente eléctrica, claro, se va a difundir en el metal. Y va a salir hacia el terreno en forma radial. En forma radial sale hacia el terreno. Entonces la corriente sale radialmente. Ya se difunde en el terreno. Lo mismo va a ser el campo eléctrico. Lo mismo es el campo eléctrico. Pues de por medio está ahí la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico, ¿no? La ley de Ohm. La ley de Ohm puntual o microscópica. ¿Ya? La densidad de corriente es igual a sigma, que es la conductividad por el campo eléctrico. Ahí, ambos son vectores. Sigma, bueno, un escalar. Entonces, esta condición tengo que aplicarla. Entonces, las líneas de corriente salen radialmente a lo mismo que el campo eléctrico. Entonces, podemos calcular aquí, primero vamos a empezar con el campo. El campo eléctrico en un punto del interior, o sea, a una cierta profundidad. Ya para esto vamos a considerar aquí como una superficie gaussiana, es decir, un electrodo, bueno, no electrodo, no, sino un hemisferio imaginario.
Es decir, la mitad de la esfera, pero imaginaria. Ahí. Entonces, este es un hemisferio imaginario. Ya, que tiene por radio R minúscula. Radio R. O sea, R variable. Ese es un R variable. Entonces, en un punto, en cualquier punto de este hemisferio va a haber un campo eléctrico. Vamos a empezar con el campo eléctrico. Entonces aquí trazamos una línea radial cualquiera, por ejemplo esta línea radial, y en este punto va a haber un campo. Un campo eléctrico radial. Es un campo eléctrico E sub R de R. Ahí, un campo eléctrico. En este punto. En todos los puntos de este electrodo, el campo eléctrico, al igual que las corrientes, salen radialmente, ¿ya? Entonces, podemos utilizar aquí la ley de Ohm para sacar J. Entonces, tendríamos J, el campo eléctrico y la densidad de corriente son paralelos, porque sigma es un escalar, es una constante. Estamos considerando como constante la conductividad del terreno. La conductividad del electrodo sí es mucho mayor, eso es ya prácticamente infinito. O sea, esta parte es el electrodo. Esto sí tiene una conductividad que tiende a infinito. Es decir, al menos comparado con el terreno, una conductividad infinita. Entonces, ya J, si el campo es radial, J también va a ser radial. Entonces J es J sub R, función de R. Ya, este es igual a la conductividad del terreno, que estamos asumiendo más o menos promedio, y por el campo eléctrico radial. Por el campo eléctrico E sub R de R. Ya, entonces de ahí vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a sacar el campo eléctrico. Ya, pero J, como la geometría en este caso es una geometría simple, es la mitad de una esfera metálica, entonces J ustedes saben se mide en amperio por metro cuadrado. Entonces esta corriente que ingresa al electrodo se va a difundir en todo el área del electrodo, en todo el área radial, ¿no? Entonces tendríamos ese J, todo este J, como es amperio por metro cuadrado, sería entonces amperio I, la corriente que está bajando, ya por el área, o sobre el área del hemisferio. De una esfera completa sabemos que es 4pi por radio al cuadrado, esa es la esfera completa. Aquí es la mitad de la esfera, entonces va a ser igual a 2 por pi por r cuadrado. En este caso, este J, al poner aquí radial función de r, sería entonces la densidad de corriente que está atravesando este hemisferio imaginario. Estamos trabajando con el hemisferio imaginario. En el segundo miembro tenemos sigma, que es la conductividad por el campo eléctrico radial. El campo eléctrico radial también en estos puntos del hemisferio imaginario. De aquí sacamos el campo eléctrico. Entonces se obtiene el campo eléctrico. Vamos a continuar por acá. El campo eléctrico radial con dependencia radial. Es decir, despejamos esto. Despejando tendríamos ya corriente sobre 2pi por sigma por r cuadrado, ¿está bien? Despejando el campo. Y entonces tenemos una fracción. Corriente eléctrica, la corriente que está alimentando el electrodo, sobre 2 por pi, bueno, que es una constante, es un número, ya por sigma, la conductividad del terreno, y por la variable r cuadrado. Ya, ahí tenemos el campo. Ese es el campo eléctrico radial. Ese es el campo eléctrico en todos los puntos de este electrodo imaginario, de este hemisferio imaginario. Eso es el electrodo. El electrodo es el de radio R mayúscula. Y entonces ya tenemos el campo en un punto que es el punto P. El punto P. En este punto. No solamente en este punto, en todos los puntos. El campo radial. Entonces ya tenemos eso. Ahora trabajamos con el potencial. Porque este método trabaja con voltajes, con el potencial. Ya, entonces vamos a pasar al potencial esto. Para el potencial utilizamos, como estamos aquí en campos conservativos, pues acá se sabe que ya SSQ, se sabe que el campo eléctrico, claro que es un vector, en este caso es la única componente radial nada más, el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial. Bueno, yo el potencial tengo la costumbre de descifrarle con U. Ya mayormente se pone B, pero bueno, yo me acostumbro con U. Ya. Entonces, el campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico es la expresión que está aquí.
Tenemos entonces el campo eléctrico radial con dependencia radial es igual. Ahora este gradiente, como el campo eléctrico radial, la única componente del gradiente va a ser la radial también. Entonces es decir, tenemos acá una derivada, ¿no? Sería menos la derivada del potencial respecto de R. Ahí. Entonces de ahí vamos obteniendo el diferencial de potencial. El diferencial de potencial es decir, despejamos esto. Es igual a menos campo eléctrico por el diferencial de R. Pero el campo eléctrico es esto. Entonces ya le pongo esto. Tendríamos ahí corriente, que es una constante. Se supone que está bajando una corriente constante de alguna fuente sobre 2pi por sigma. También es una constante. Sigma estamos asumiendo como un promedio, como una constante. ¿Qué más tendríamos? R cuadrado y diferencial de R, ¿no? Entonces tendríamos acá R cuadrado y diferencial de R. Diferencial de R va en el numerador. Estamos despejando el diferencial de U. Entonces aquí tendríamos el diferencial de U. Diferencial de potencial es igual. Tendríamos ahí, a ver, primero escribimos la constante. Corriente sobre 2 por pi por sigma. Ahora por ese R cuadrado lo subimos al numerador. R a la menos 2 por diferencial de R. Entonces llegamos a una expresión integrable. Eso se puede integrar. Entonces integramos esto. Esta es la constante, estaría fuera del integral. Integramos en el segundo miembro, integramos en el primer miembro. Entonces aquí tendríamos el potencial va desde 0 hasta un potencial que va a depender de la distancia. Entonces lo que queremos es sacar el potencial en ese punto P. Estamos en eso. Entonces el potencial en este punto es el potencial U de R. Ese es lo que estamos trabajando acá. Entonces ese potencial va a depender de R. Ahora la relación integral a integral. Para cuando el potencial es 0, significa de que R está bien lejos del electrodo. Es decir, está a una gran profundidad, no está cerca. Entonces a medida que se va alejando del electrodo, el potencial y el campo se van desvaneciendo. Entonces tendríamos acá, R prácticamente tiene infinito. Infinito. Y aquí tendríamos un R arbitrario. Es decir, ya el punto. Desde el punto P hacia el centro del electrodo es R variable. El R variable. Entonces, bueno, aquí efectuando la integral. De aquí despejamos el potencial, ¿no es cierto? La función potencial. Ya, U de R. U de R viene a ser igual a ver, de acá tendríamos la constante corriente sobre 2 por pi por sigma. Esa es la constante. Integrando eso tendríamos ¿cuánto? Sería R a la menos 2 diferencial de R. Sería R a la menos 1 entre menos 1. Entonces aquí va a ser menos, ese menos 1. Y tendríamos 1 sobre R. R a la menos 1 es 1 sobre R. Y entonces aquí con los límites, R variando, bueno, desde infinito, o sea, muy lejos del electrodo, hasta R mismo, o sea, un R arbitrario. Es decir, hasta acá, hasta el punto P. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a obtener, a ver, la función potencial. La función potencial viene a ser igual. Tendríamos, además, tendríamos ya R a la menos 1 también, ¿no? Ya. Tenemos entonces menos I sobre 2pi sigma, menos corriente sobre 2pi por sigma por, tendríamos ahí 1 sobre R. A ver, menos, allá, aquí, el campo eléctrico es el negativo, este menos estábamos olvidando, este menos de acá. Ahí va el menos. Este es el menos de la propiedad. Este es el menos. Pues aquí tengo el menos. Ya, casi, falla la cosa. Entonces, este negativo con el negativo de la integral, porque su integral es menos 1 sobre L, entonces aquí hacemos positivo. Ya está, ya. Casi falla la cosa. Ya, ahí, positivo es eso. Entonces vamos a tener acá 1 sobre R, reemplazando R por la misma variable, menos 1 ante infinito. Pero 1 sobre infinito es 0. Entonces queda aquí R. Ya, ahí tenemos la función potencial. Esa es la función potencial. La función potencial.
Ya, función potencial para el caso de un electrodo, un solo electrodo. Ahora consideramos dos electrodos, porque este método trabaja con dos electrodos. Algún solo electrodo, claro, es un caso un poco hipotético casi, ¿no? En la práctica, claro, muy difícil, pero solamente esto nos está sirviendo, claro, primero para determinar el campo eléctrico, y con esto, aplicando el negativo del gradiente potencial, sacamos el potencial justamente, la función potencial. O sea, toda esta parte ha servido solamente para determinar la función potencial, esta parte acá. Ya. Ahora mira, hay una parte más práctica. Ahora ya el caso ya de lo que dice el mismo título. Y entonces en este caso es dos electrodos. Número 2, dos electrodos. Ya, para el caso de dos electrodos, ya vamos a aplicar el siguiente arreglo. Ya, el terreno, como siempre, horizontal. El terreno es horizontal. Bueno, asumimos horizontal. Todo es el terreno. Aquí vamos a considerar todo esto. Está prácticamente infinito, grande. Y ahora los dos electrodos. Los dos electrodos van al ras del terreno. Así como se ha colocado esto, pero dos electrodos. Ya uno puede estar por acá. No hace falta que sean del mismo tamaño. Uno puede tener radio 1, el otro puede tener radio 2. Ya, por ejemplo ahí. Este es el electrodo 1. Y este es el electrodo 2. Ya, están al ras del terreno. La parte plana en la superficie. Todo este es el terreno. Los dos electrodos son metálicos, obviamente, claro, pues son electrodos. Y a la resistividad del terreno sería, bueno, primero con la conductividad sería sigma. Sigma es la conductividad del terreno, lo que está indicado, lo que hemos indicado aquí, el terreno. Claro, después la inversa en la resistividad, obviamente. Ya tenemos ahí los dos electrodos metálicos. Ahora vamos a hacer una conexión eléctrica. Por eso le decía, este es un arreglo de la siguiente manera. Ya tenemos los dos electrodos a una cierta distancia. La distancia entre los electrodos, bueno, vamos a indicarle la distancia que sea la distancia D. Y eso después lo ponemos porque están los gráficos ahí. Ya la distancia D mayúscula. Ahora aquí vamos a tener una fuente en continua, es decir, una batería. Ahí. Y nos interesa conocer la corriente que va a pasar por el circuito. Pero esa corriente podemos medir a través de una resistencia, por ejemplo. Una resistencia conocida. Ahí. Y acá conectamos a los electrodos, ¿no? Así, ¿ve? Entonces aquí tendríamos, bueno, aquí es más, menos, la polaridad. Aquí tendríamos la resistencia, R. Y esta es la fuerza electromotriz. Ya, es fuerza electromotriz. Esta es fuerza electromotriz. O sea, de la batería, es en continua. Ya, R resistencia. Y ahí, aquí es R nada más, no hay que confundir con los radios. Ah, los radios. Los radios van a ser R1 y R2. Los radios de los electrodos. Ya, radio 1, radio 2. Ya, radios 1 y 2. La distancia de centro a centro y la distancia de la distancia entre electrodos. Ya. Entonces, si la parte geométrica es radio 1, radio 2 y distancia entre centros, la distancia de, esa es la parte geométrica. La parte eléctrica, bueno, tenemos este arreglo. Y a una resistencia, bueno, conocida, esta resistencia se conoce, la fuerza electromotriz de la batería también se conoce. Y entonces, todo lo que está indicado aquí se conoce, claro, excepto el sigma, porque la inversa de esto es la resistividad, justamente lo que vamos a calcular. Medición de la resistividad. Ya, pero para usar esta fórmula hacemos lo siguiente. Vamos a ubicar un punto del interior, o sea, en el terreno, por ejemplo aquí. Como aquí baja la corriente ahí, llega al metal, llega a la parte plana, se difunde en el electrodo y se difunde en el terreno. Pero como tenemos de por medio aquí el otro electrodo, entonces van a haber líneas de corriente que van a viajar de electrodo a electrodo.
Entonces, dibujamos una línea de corriente cualquiera. Entonces, una línea de corriente de aquí sale radialmente, llega a la superficie y aquí, claro, se va a curvar. Ahí. Y aquí va a entrar también radialmente hasta el centro. Ahí. Y va a continuar por acá. La misma corriente. Ya por aquí también pasa la corriente. La corriente I. Esa corriente podemos determinarla a través de la resistencia. Con la resistencia. Ya, pero a través de un voltímetro, ¿no? Un voltímetro. Bueno, esta es una cuestión también ideal, porque el voltímetro, claro, mide en eficacia. Ya, claro, se hace la transformación y tenemos aquí el voltímetro. Ahí. Y esto va a medir la caída entre los bordes de la resistencia. Ya, entonces aquí tenemos U sub R, por ejemplo. Ya, U sub R. U sub R. U sub R es la caída de tensión entre los bordes de la resistencia. Este U sub R viene a ser igual por la ley de Ohm, es la corriente por la resistencia. Corriente por resistencia. Ya con eso conocemos ya la corriente, ¿no? Porque hemos dicho la resistencia se conoce, ponemos una resistencia, puede ser 10 ohmios, 8 ohmios, 20 ohmios, depende. ¿Ya? Y esto es lo que lee el instrumento, entonces de ahí sacamos la corriente. Entonces de aquí sacamos la corriente y la corriente sería la corriente eléctrica, la corriente I va a ser igual a la caída de tensión entre los bordes de la resistencia sobre la resistencia. Bueno, esa es la parte de circuital. Ahora en la parte de abajo, decíamos acá, viene una línea de corriente, sale radialmente, ya viaja por en este caso el material es el suelo, ya ingresa radialmente. Y un punto cualquiera podemos sacar, el punto P, así como se consideró aquí el punto P adentro. Obviamente por ahí también pasaría ya está dibujada, una línea de corriente. Y entonces ahora consideramos dos distancias del centro. Desde el primer centro, que es el punto sub 1, porque este es el primer electrodo, este es el segundo electrodo, este es el punto sub 2, son los centros. Desde el primer centro al punto P vamos a llamarle R1, y a la distancia R1. Y del punto P al otro centro sería R2. ¿Ya? R1, R2, ya está. Entonces, el potencial en el punto P, nos interesa aquí el potencial. El potencial en el punto P va a ser la aplicación de esto. Es decir, el potencial en P, el potencial en el punto P es igual al potencial en el punto P debido al primer electrodo, y además el potencial en el punto P debido al segundo electrodo. Entonces, estos no son potencias, ¿no? Son indicadores nada más. El potencial en P debido a este electrodo, o sea, debido a la corriente que pasa por este electrodo, y el potencial en el punto P debido al otro electrodo. Ya está. Ahí. Para cada uno de los términos utilizamos esto. Entonces, el potencial en P viene a ser igual. A ver, el primer término del segundo miembro, usando esta forma. Ya la corriente sí. Sería I sobre 2pi por sigma. 2pi por sigma. No, sigma es la conductividad del terreno. Después por R, pero en este caso es R1. Ya, por R1. Ya está. Ese es el primer término. Ahora en el otro, más. Ya utilizamos para el segundo electrodo. Ya la misma fórmula, la corriente I. Ya sobre 2pi por sigma. Y la distancia del punto P al segundo centro sería R2. Ya por R2. Ya ahí. Solamente aquí habría un ligero detalle. La corriente por esta rama está bajando, por aquí sale y por aquí está subiendo, está entrando. Si asumimos esto como positivo porque sale del borde positivo, entonces esta corriente que sube va a ser contraria a esto. O sea, aquí le ponemos el negativo, menos. Porque esta corriente está en este sentido y esta está en este sentido. Entonces aquí es menos. O sea, a la larga eso es una resta. A la larga es una resta eso. Entonces, el potencial en P viene a ser igual. Entonces ahí factorizamos la corriente
Ya, sigma también se factoriza, 2pi sigma. Ya, pero ese sigma, como es la inversa de la conductividad, o sea, la conductividad es la inversa de la resistividad, o sea, o viceversa, la resistividad es la inversa de la conductividad. Entonces lo que podemos hacer es, los 2pi quedan en el denominador, este sigma, tanto en este término como en este, bueno, se va a factorizar eso, sube arriba, ya como ρ. Esa ya sería la resistividad del terreno, resistividad, por la corriente. Abajo tendríamos ahí 2 por pi. Ya, ese es el factor común. ¿Ya? ¿Qué va a quedar? Quedaría aquí 1 sobre R1, aquí un paréntesis, ¿no? Ya menos, porque aquí más por menos. Menos 1 sobre R2. Ahí ve. Ese es el potencial en el punto P. Potencial en P. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar la diferencia de potencial que hay de electrodo a electrodo. Para esto, ¿cómo hacemos? De esta manera. Vamos a aplicar ahí condiciones de frontera. Condición de contorno, frontera. Así. El punto P es un punto que está abajo, en el suelo. Es un poco complicado eso. No, habría que meter una sonda ahí, bueno, medir el potencial. Lo que podemos hacer es lo siguiente: irnos a la frontera, o sea, al ras del terreno. Al ras del terreno, pero que el punto P esté en el primer electrodo. Y entonces, al ras del terreno, al ras, pero con el punto P en el electrodo 1, primero. Es decir, el punto P va a tomar esta posición de acá, este punto, exactamente este punto, el punto A. Eso para la primera condición de frontera. Para la segunda condición de frontera, el punto P pasa a esta parte, el punto B. ¿Ya? Entonces, este punto A es el electrodo 1. Entonces, cuando aplicamos la condición de contorno del punto P esté en el punto A, es decir, cuando aplicamos esta fórmula, en vez de P es A, entonces este potencial ya no sería el potencial en P, sino va a ser el potencial en el punto A. Pero el punto A pertenece al primer electrodo, es decir, va a ser el potencial del electrodo 1, el potencial de 1. Entonces este electrodo va a tener un potencial, o tiene un potencial U sub 1. Claro, eso no es dato, pero esto es como un dato provisional. O sea, al final eso va a desaparecer, digamos. Y este otro electrodo va a tener un potencial 2. Y la diferencia entre los dos es la diferencia potencial. ¿Ya? Entonces, primera condición de frontera. La primera condición de frontera sería cuando el punto P toma la posición A. ¿Ya? Entonces P toma la posición A. ¿Eso qué significaría? Entonces, primero, de que el potencial en P es el potencial en A. El potencial en P es el potencial en A, es decir, el potencial del electrodo 1. Este dato provisional, ese es provisional nada más. Esto es un dato provisional. Ya, dato provisional. Igualito el U sub 2. Dato provisional. Ya. Entonces, el potencial P sería el potencial en el electrodo 1. Y eso en cuanto a los potenciales. Ahora, ¿cómo serían los R's? R1. R1, ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría R1 teniendo en cuenta de que R1 conecta el primer centro con el punto P? Pero ahora el punto P está acá. Entonces R1 sería desde O sub 1 hasta A, es decir, el radio del primer electrodo. Este es el radio. ¿Y cómo queda R2? Y por otro lado R2 es igual. R2 va del punto P al otro centro, pero el punto P está en A. Entonces desde A hasta el segundo centro va a ser toda la distancia D menos el radio. Entonces aquí sería D menos el radio. Ahí ve. Entonces, estas tres condiciones, estos tres, que el potencial en P es el potencial 1,
R1 se reemplaza por el radio 1 y R2 por la distancia menos el radio 1, estas tres se reemplazan aquí, en esa fórmula general. Entonces, reemplazando ahí, tenemos lo siguiente, reemplazando. El primer miembro sería el potencial del primer electrodo, potencial 1, igual. En el segundo miembro, bueno, sigma, ρ es la resistividad del terreno, que es la incógnita, la corriente I que se conoce, podemos ya, después reemplazado por este valor, sobre 2pi, y por ahora la parte geométrica, 1 sobre R1 sería 1 sobre el radio 1, aquí un paréntesis, ya, menos 1 sobre R2, R2 sería ya, 1 sobre distancia menos el radio 1. ¿Ves? Ahí tenemos eso, ese es el U sub 1. Esta que sea la expresión 1. O si no, A minúscula mejor. Ya, A minúscula. Ya, la expresión A. Ya está. Entonces ya tenemos el potencial U sub 1. Hemos aplicado la primera condición de frontera. La primera condición de frontera cuando el punto P toma la posición A. Entonces, al borde del terreno, pero un punto que está en el electrodo. La otra condición, la segunda condición, que vamos a continuar después, va a ser el punto P toma la posición B. También está al ras del terreno, pero este B pertenece al segundo electrodo. Una situación parecida a esta, ¿ya? Entonces, puede tener que borrar la pizarra y vamos a continuar. A ver. Ya, entonces continuamos con la segunda condición de contorno. Segunda condición de contorno, frontera. Y entonces, segunda condición, parece eso. Entonces aquí, segunda condición de frontera. Ya, algo parecido a esta, ¿no? El punto P toma la posición B. Entonces el punto P toma la posición B. Esto va a implicar entonces, primero, de que el potencial en P sería el potencial en B. Pero como B pertenece al segundo electrodo, es el potencial 2. Entonces, el potencial en P es el potencial en B y a la larga es el potencial del segundo electrodo, ese dato provisional que le estamos llamando. Ya, eso por la parte de eléctrica. Ahora la parte geométrica. Ya, ¿cómo quedan R1 y R2? R1, ¿cómo es? R1 sería, es desde del punto P al primer centro, pero ahora P está en B. Entonces todo está D menos R2. Entonces sería D menos R2. D menos el radio 2. Ya. Y R2, R minúscula 2. Ya este R2 va del punto P al segundo centro, pero P está en B. Entonces sería el radio 2. Entonces el radio 2. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Ahí. Ya, cuando P está en B. Entonces, por lo tanto, aplicando ya esta fórmula, el potencial en P sería el potencial 2. Entonces, el potencial 2, entonces acá se tiene que, el potencial 2 viene a ser igual a, el factor inicial es el mismo, ¿no? La resistividad del terreno por la corriente, resistividad por la corriente I, sobre 2pi. Ya, por el factor geométrico, 1 sobre R1. Sería por entonces 1 sobre R1 sería 1 entre distancia entre centros menos el radio 2. Menos 1 sobre R2. Sería 1 entre el radio 2. Ahí. Esa sería entonces una fórmula parecida a esta, ¿no es cierto? Sería la fórmula B. Esa va a ser la fórmula B. Ahora tomamos la diferencia de potencial. La diferencia de potencial de electrodo a electrodo. Es decir, la diferencia de potencial viene a ser la resta, la diferencia, pero justamente la diferencia. O sea, U sub 1 menos U sub 2. Entonces, la diferencia de potencial entre los electrodos. La diferencia de potencial entre los electrodos es
Vamos a poner por el momento un delta U, que es igual a U sub 1 menos U sub 2. U sub 1 menos U sub 2. Entonces, delta U. Ahora, el delta U, la diferencia potencial, obviamente va a ser la resta. La expresión A menos la expresión B. Pero circuitalmente la diferencia, si ponemos un voltímetro, los bordes del voltímetro acá, de centro a centro, entonces esta diferencia potencial va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la caída en la resistencia. Es decir, el primer miembro es la fuerza electromotriz, o sea, la batería. La fuerza electromotriz E menos la caída de tensión, U sub R. U sub R. Entonces, eso es en el primer miembro. Ya. En el segundo miembro tenemos ya la resta, ¿no? La expresión A menos la expresión B. Entonces también se factoriza la resistividad del terreno sobre 2pi, ρ sobre 2pi. La corriente. Ahora la corriente podemos tomarla ya como esta expresión. La caída de tensión entre los bordes de la resistencia sobre la resistencia. Entonces, U sub R sobre R. Esa es la corriente. Entonces, U sub R sobre R. Esa es la corriente. Entonces ahí tenemos el factor inicial, ρ por I sobre 2pi. Ahora, por la parte geométrica. La parte geométrica sería el factor geométrico de A, que es esto, menos el factor geométrico de B, que es este otro paréntesis. Entonces, a ver, tenemos 1 sobre el radio 1, 1 sobre el radio 1 menos 1 sobre distancia menos radio 1. Y este es el primer paréntesis, aquí un corchete en todo caso, menos el otro paréntesis, este de acá, 1 sobre distancia menos el radio 2, menos 1 sobre el radio 2, o sea, la inversa del radio 2. Y aquí se cierra el corchete. Entonces el corchete es un factor geométrico, se puede todavía reescribir eso, acomodando de otra manera. Ya, entonces, fíjense, todo este corchete se conoce. Porque hemos dicho, conocemos la distancia entre centros. Es una cuestión geométrica, la distancia entre centros. Yo pongo los electrodos en el terreno y con una wincha pues mido cuánto de distancia. Los electrodos no necesariamente van a ser iguales, ya se mide su diámetro, sacando el diámetro hasta el radio, se conocen los radios, se conoce toda esta parte geométrica. ¿Qué más? La caída de tensión en la resistencia también se conoce. No, se conoce. La resistencia también se conoce, R de resistencia. 2pi, bueno, es un número. Ya, ρ, ese ρ sí es incógnito, ese es el incógnito, ahí está el incógnito. Ya, la batería, la fuerza electromotriz de la batería se conoce, la caída de tensión también se conoce. De aquí despejamos ρ. Entonces, vamos a tener así. Vamos por acá, a ver. Tendríamos a ver, ρ, así ve, ρ por U sub R, esta parte de acá, sobre 2pi por resistencia. Sobre 2 por pi por la resistencia. Ahora, por todo el corchete, vamos a poner así en forma simbólica. En forma simbólica, así vamos. Ese es el factor geométrico. El factor geométrico. Ya todo esto es igual a, ya, fuerza electromotriz menos U sub R. Esto es igual a fuerza electromotriz menos U sub R. La caída de tensión en los bordes de la resistencia. Entonces, vamos a hacer ahora así. Ya, ρ, la resistencia del terreno, por U sub R, voy a copiar igualito, pero después vamos a hacer algo. Ya, 2pi R, ahora por el factor geométrico, y esto es igual a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir en ambos lados entre esta caída de tensión. Es solamente para acomodar la fórmula, nada más. Entre U sub R, y aquí también entre U sub R. Ahí. Claro, aquí ya desaparece U sub R, se cancela U sub R. Numerador, denominador. Y de aquí se despeja ρ. Entonces, despejando ρ, la resistividad del terreno es igual, a ver, ¿cómo sería esto?
Ya, en el segundo miembro tendríamos, a ver, despejando esta ρ, tendríamos ρ está multiplicando al corchete. Entonces este corchete, que es el factor geométrico, pasa al denominador. En el numerador, ¿cómo es? Es el 2pi, 2 por pi, por la resistencia, R resistencia, y por, ahora esto va a multiplicar, aquí tenemos el factor geométrico, el corchete, y el factor geométrico, ya que faltaría ahí, la parte de los voltajes. Aquí podemos dividir por partes, tendríamos la fuerza electromotriz sobre la caída de tensión, este es un adimensional, y menos la caída de tensión en la resistencia sobre sí misma, menos 1. Entonces el corchete es el factor geométrico. O sea, el corchete es esto, esta parte. Entonces, por lo tanto, aquí donde FG, el corchete, es igual. Ahora aquí acomodamos la expresión. Ya vamos a acomodar la inversa de radios. Ya sería 1 sobre el radio 1, aquí va menos y menos, daría más. O sea, sería la suma de inversas. Ya, 1 sobre el radio 1 más 1 sobre el radio 2. Ya, esta es una agrupación, aquí va un corchete. Ahora, menos, ahora la suma de inversas, ¿no es cierto? Sería 1 sobre distancia menos radio 1, y tendríamos ahí también menos, también, ya se factorizó el menos, 1 sobre distancia menos radio 2. 1 sobre distancia menos radio 1, aquí sería más ya, 1 sobre distancia menos el radio 2. Ahí sería la otra agrupación, y aquí se cierra el corchete. Y ahí tendríamos el factor geométrico. Sería el factor geométrico del arreglo que se ha indicado, ¿no? Entonces aquí ya le ponemos, esa es la resistividad del terreno del suelo, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos la fórmula. Esa es la fórmula. Donde la resistividad, donde el factor geométrico que tiene indicado aquí, es toda esta expresión. Ese es el factor geométrico. Ahí. Se faltó de acá. Y ahí tenemos resuelto el problema. Ya vamos a dar valores numéricos. Vamos a darle valores numéricos. A ver. Vamos a darle valores numéricos. Ya solamente es cuestión de reemplazar nada más. Con valores reales que se han trabajado, que se han trabajado en la Universidad del Centro hace ya muchísimos años. A ver, esto está en un informe de investigación que hice en la Universidad Nacional del Centro, en la Facultad de Eléctrica, y los alumnos han hecho mediciones. Ya, por ejemplo, acá ya estamos considerando acá una caída de tensión en los bordes de la resistencia, reemplazando valores. Pero para los siguientes datos, ¿no? Tendríamos U sub R. U sub R es de 0.064, o sea, 64 milivoltios. 64 milivoltios. Después tenemos el potencial de la batería, o sea, la fuerza electromotriz, 12.7 voltios. Potencial de la batería, entonces aquí tenemos, bueno, en este caso, ahí está como U sub bat, bueno, aquí le hemos considerado el N. Ya, potencial de la batería, la fuerza electromotriz, 12.7 voltios.
Ya, ¿qué más? ¿Qué dato más tenemos? La resistencia que se colocó es de 10 ohmios. La resistencia R de 10 ohmios. Y después, bueno, el radio 1, el radio 2 y la distancia entre centros. Ya, el radio 1, en este caso, como los alumnos se mandaron a hacer estos electrodos en alguna mecánica, lo más fácil para ellos y para, bueno, para el mecánico fue construir el electrodo del mismo tamaño. O sea, los electrodos, en este caso radio 1, radio 2, son de 0.06 metros, o sea, 6 centímetros. 6 centímetros de radio. 6 centímetros, 6 centímetros. Ya. Y la distancia de centro a centro, la distancia es de 1,20 metro, 1.2 metros. Entonces, como pueden ver, ya es solamente cuestión de reemplazar. Se conoce todo. La parte, el factor geométrico trabaja con los radios y la distancia entre centros. Todo esto da el factor geométrico. La parte eléctrica, bueno, aquí 2 pi en un número, la resistencia es de 10 ohmios, el factor geométrico, la fuerza electromotriz de la batería 12.7, la caída de tensión 64 milivoltios, 0.064 voltios. Entonces, con todos estos datos se obtiene, con todo esto, se obtiene entonces aquí la resistividad del terreno es igual a Rho, ya 392.836. 392.84, redondeando todo decimal, 84. Ya, ohmiómetro, ¿no? La resistividad. Ya, ohmiómetro. Entonces ya está ya en el sistema internacional. Esto sería entonces el resultado real. Las unidades aquí, las unidades de Rho. A ver, la resistencia de un alambre, ¿cómo es? La resistencia es igual a Rho por L sobre la sección, ¿no? Entonces de aquí sale que Rho es igual a, despejando Rho, resistencia es ohmio, la sección es metro cuadrado y la longitud es de ohmiómetro. Metro cuadrado sobre metro. Ohmiómetro. Y entonces aquí las unidades ohmiómetro. Entonces esa sería entonces la respuesta para los datos que estén indicados aquí. Y a eso fue realizado en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Centro, ya en la parte posterior, al final, casi ya con la que colinda con química, al final. Bueno, para los que conocen eso. Bueno, eso sería todo por esta oportunidad. Bueno, ha sido un video un poquito largo, tal vez se han cansado un poco, disculpen, pero puede ser de utilidad. Les agradezco la atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye bye, chao.